Isaac, ¿por qué le dijiste a Anthony que devolviera el lápiz si no era tu problema? Carlito, lo hice porque lo que Anthony estaba haciendo es malo, se llama pecado. ¿Pecado, Isaac? ¿Qué es eso? Mamá, ¿qué significa la palabra pecado? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Porque Isaac, un compañero del colegio, me dice que pecar es malo. Bueno, Carlitos, he escuchado a los vecinos cristianos que dicen que el pecado lleva al hombre a la perdición. Mamá, ahora sí que me confundiste más. Explícame qué significa exactamente la palabra pecado, dime, qué exactamente es aquello malo, y explícame de qué perdición hablan los vecinos cristianos. Carlitos, creo que mejor ahora en la tarde visitamos a los vecinos, ¿te parece? Claro que sí, mamá. Buenas tardes, vecina Ana. Carlitos y yo queremos hacerles unas preguntas. Claro que sí, Cristina, será un placer. Pasen por favor, siéntense. Gracias. Bueno, vecina, Carlitos me está preguntando sobre el significado de la palabra pecado. Parece que escuchó a su hijo Isaac decir que el pecado es malo, pero yo no sé cómo explicarle. Por eso lo traje a ti porque sé que ustedes nos pueden ayudar. Comprendo. Ok, a ver Carlitos, ¿cómo te explico? Mira, imagina que tu papá te ha dado una orden cualquiera, como por ejemplo, respeta a los mayores, nunca al salir de la escuela te vayas a otros lugares que no sea tu casa, y tú un día decides ir en contra de esa orden que te dio tu padre. Él te advierte que no solo tendrás una consecuencia por tu desobediencia, sino que provocarás que de la tierra salga una pared tan grande, pero tan grande, que no podrás volver a ver a tu papá ni podrás escucharle nuevamente. Eso te hará una persona mala y sin sentimientos. Asimismo es el pecado, provoca una separación entre nosotros y Dios. Vecina, ¿pero cómo yo sé qué es lo que es bueno y malo? Carlitos, Dios creó un manual de instrucciones llamado por algunos la ley y por los judíos la Torá. Espere, vecina, usted está hablando de la Biblia, sí, ¿verdad? Exactamente, de una parte de ella, donde Dios nos dejó las instrucciones de vida para todas las generaciones. Eso es lo que conocemos como el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Después, desde allí hasta Apocalipsis, Dios habla de profetas, de hombres y mujeres que se sometieron a esa instrucción, como por ejemplo, el rey David, el profeta Elías, el apóstol Pablo, y Loida, la abuela de Timoteo, que le enseñó muy bien la instrucción de Dios. ¿Me estás comprendiendo, Carlitos? Más o menos, vecina. Vecina, ¿la Biblia en algún lado define la palabra pecado? Sí, amada Cristina, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vecina, ¿y la ley es buena? He escuchado a muchas personas que siguen a Cristo decir que es mala y que ya no vivimos bajo ella, sino bajo la gracia, ¿verdad? Sí, vecina Ana, bajo la gracia. Amada Cristina, la gracia de Dios siempre ha existido, pero muchos hoy solo defienden dogmas teológicos de sus denominaciones y se han extraviado de la verdad. La ley siempre ha sido buena, mire lo que dice el apóstol Pablo de ella en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Cristina, nunca Dios abandonó al hombre dejándolo sin dirección para retornar a él. Aún al primer hombre llamado Adán, que desobedeció su mandato, le dejó una instrucción o ley. Siempre le dio una ley, aún en el principio les dio la ley oral. La ley es lo único que define el pecado. El pecado existe porque la ley está vigente. Si quitas la ley diciendo que ya está abolida, entonces no existe nada que pueda definir entre lo bueno y lo malo. No existiría más el pecado, y si no existe pecado, en vano murió Cristo por nosotros. ¿Comprendes lo que te digo, Cristina? Creo que sí, vecina Ana. La maldición de la ley, que era la muerte eterna, es lo que Cristo pagó en la cruz con su vida como sacrificio inmolado para nuestra redención. Ahora ya no estamos bajo esa maldición. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que ahora podemos acercarnos con confianza a Él. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver,
Carlitos y Cristina, ¿me pude explicar? Sí, ahora ya sé que la ley es buena y que es la única que puede definir el pecado. Sí, y además, si quitáramos la ley, quitaríamos también el pecado, y nadie podría volver a Dios porque nadie sabría lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Exactamente, Cristina. Vecina Ana, ¿usted es adventista? No, Cristina, no soy adventista. ¿Por qué lo dices? ¿Solo porque te estoy diciendo que la ley está vigente? La ley es dada a todo humano en la tierra. Ella no es de los judíos únicamente y tampoco de los adventistas. Cristo y todos los discípulos de Cristo aún después de su resurrección siguieron guardando la ley y nosotros hoy también debemos hacerlo. Hoy en día, muchas congregaciones siguen dogmas, sin siquiera tomarse el tiempo para revisar si esos principios teológicos fueron bien interpretados a partir de las Escrituras. Cristina, veo que eres buena tierra y que tienes el deseo de aprender sobre esta verdad. Vecina Ana, la verdad es que sentía una inquietud interna al escucharte, lo que me ha motivado a regresar el fin de semana, con mi hijo Carlitos. Sí, señora Ana, yo también vendré, con mi mamá. Ahora ya saben que la ley es buena, y que esa ley es la única autorizada por la palabra de Dios para definir el pecado. El pecado es hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, y al hacerlo, el pecado nos separa de Dios, pagándonos con la muerte, pero gracias a que Jesucristo pagó el precio de esa maldición de la ley, yo quedo libre de su condenación, la muerte eterna. Muchas personas dicen que la ley no se puede cumplir, pero el mismo Jesucristo dice que su yugo es fácil. Yugo para los judíos significa interpretación, a eso se refería Jesús. La forma de interpretar la ley es fácil, a través de ella conocemos también el pecado, porque ella lo resalta y nos pone en alerta, así que delante de nosotros siempre estará lo bueno y lo malo. Les exhorto siempre a escoger lo bueno y les irá bien. Cristina y Carlitos, los espero el fin de semana, Shalom.